En el corazón del mundo antiguo existe una frontera donde la realidad y la fantasía chocan de una forma absolutamente espectacular. A ver, para nuestra mentalidad moderna, un mito no es más que un cuento de hadas, ¿verdad? Pero en esta exploración vamos a sumergirnos en cómo, para los antiguos griegos, los mitos no eran simples historietas para ir a dormir, eran las noticias de actualidad, su política de Estado, la justificación de sus guerras y, literalmente, el manual de instrucciones para su día a día. Preparaos para un viaje fascinante y hiperrealista hacia las sombras de la civilización clásica. Para empezar fuerte hay que plantear una pregunta que parece sacada directamente de una película de terror. ¿Es posible que la historia de un monstruo que devoraba carne humana sea el pilar fundacional de la primera civilización europea? Pensadlo un momento. La leyenda nos habla de Pasífae, la esposa del rey Minos de Creta, que sufrió una maldición terrible del mismísimo dios Poseidón. Esta maldición hizo que se enamorara, literalmente, de un toro sagrado. Con la ayuda del brillante ingeniero Dédalo, Pasífae consumó esta pasión, y el resultado, fue el Minotauro. Mitad hombre, mitad bestia, encerrado en un intrincado laberinto y alimentado a base de sacrificar jóvenes atenienses. Suena a pura ficción sensacionalista, ¿a que sí? Sección 1. El laberinto de la leyenda. Cuando el mito encuentra a la historia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí la narrativa da un giro radical de 180 grados. Si nos fijamos en la geografía del mar Egeo, justo al sur tenemos la enorme isla de Creta. Durante milenios todo este asunto del rey Minos y el laberinto se descartó como una simple invención poética. No tenía sentido, hasta que, hace poco más de un siglo, un arqueólogo británico súper tenaz llamado Arthur Evans empezó a excavar en Creta persiguiendo unas misteriosas piedras grabadas. Lo que desenterró tras un par de meses de trabajo febril fueron las inmensas ruinas del palacio de Cnosos. ¡De locos! De repente, el mítico hogar del Minotauro, el mismísimo laberinto original, dejaba de ser un mito para convertirse en un hecho histórico colosal. Y lo que nos revela esa excavación es una auténtica pasada. Detrás de la épica aventura de Teseo, el hilo de Ariadna y la muerte del Minotauro, lo que realmente se ocultaba era el auge de los minoicos. Resulta que esta fue la primera gran civilización desarrollada en suelo europeo, floreciendo 2000 años antes de Cristo. Y ojo, no era un nido de monstruos salvajes, sino una sociedad enormemente avanzada, lujosa y bastante epicúrea. Construían edificios de hasta 5 plantas con sistemas de ventilación y cañerías. Disfrutaban del boxeo, jugaban al ajedrez y dominaban el mar muchísimo antes de que la Grecia continental siquiera soñara con tener poder. Ese mito del monstruo era en realidad el eco del puro terror que esta superpotencia marítima inspiraba a sus vecinos sometidos. Sección 2. La familia disfuncional del Olimpo. La dinastía suprema. Una vez vista la increíble realidad de las ruinas cretenses, toca mirar al cielo. Porque si los reyes de la Tierra eran complejos, los gobernantes del cosmos montaban un reality show que ríete tú de la televisión moderna. El protagonista indiscutible de este culebrón divino es Zeus, pero olvidaos por completo de la imagen de un dios omnipotente, perfecto e infalible, para nada. Zeus estaba lleno de pasiones terribles y defectos muy humanos. Su historial romántico es, siendo amables, turbulento. Llegó a tragarse entera a su primera esposa, Metis, por el simple miedo a una profecía. Tuvo un sinfín de aventuras de las que nacieron figuras clave, como las musas o Apolo. Y todo esto mientras se pasaba la vida intentando esquivar la furia implacable de Hera, su reina definitiva. Un caos absoluto. Y precisamente de este caos es de donde salen los grandes héroes. Tomemos al famosísimo Hércules, por ejemplo. Su propio nombre es de una ironía oscura genial. Significa literalmente gloria de Hera. Pero claro, resulta que Hércules era fruto de una infidelidad de Zeus con una mortal. Así que Hera, a modo de venganza, le mandó 2 serpientes letales para que los estrangularan en la mismísima cuna. Menos mal que el bebé las aniquiló con sus propias manos. Fijaos bien, los orígenes del héroe más fuerte de Grecia no vienen de un plan divino noble y grandioso, sino de una venganza súper mezquina y del más puro drama doméstico. Cuando entiendes este nivel de mezquindad divina, el sarcasmo del filósofo Diógenes da totalmente en el clavo. Esta cita es brillante porque resume cómo funcionaba realmente la fe antigua. Los dioses griegos no te pedían que fueras una buena persona en el sentido moral. Lo que exigían, por encima de cualquier cosa, era el cumplimiento estricto y milimétrico de sus rituales, sacrificios y liturgias. Las reglas de la sociedad dependían de hacer el rezo exacto en el momento exacto, no de tener buen corazón. Sección 3. El caótico origen del cosmos, una historia de violencia. Ahora, lo que verdaderamente te vuela la cabeza es descubrir cómo se formó esta extraña jerarquía. Según el poeta antiguo Hesíodo, el comienzo del universo no fue un destello de paz y luz, fue una carnicería digna del cine más extremo. Primero gobierna Urano el cielo, que odia tanto a sus hijos que los encierra bajo tierra. La Tierra, harta, conspira con su hijo Cronos, quien sorprende a su padre y, lo castra brutalmente con una hoz.
De esa sangre en el mar nace, curiosamente, Afrodita, diosa de la belleza. Luego Cronos asume el poder, pero entra en pánico por si le hacen lo mismo, así que decide tragarse a sus propios hijos nada más nacer. Hasta que Zeus es salvado por un engaño, crece, le hace vomitar a sus hermanos y toma el control. Literalmente una película de terror y acción. Pero ojo aquí, esta espeluznante matanza cósmica es, en realidad, una brillante metáfora geopolítica. Detrás de esta guerra de deidades está la historia real de las invasiones de Grecia. La victoria de Zeus sobre los titanes representa cómo los invasores del norte, los saqueos, impusieron sus luminosos dioses del cielo sobre los indígenas, los pelasgos. Esta gente adoraba a los dioses de la tierra, entidades primordiales y oscuras de las cuevas, como Gea o Hécate. Así que el mito, en el fondo, es el registro histórico de una conquista militar en toda regla. Sección 4. El mito en la cotidianidad. Viviendo la leyenda. Y así llegamos a la parte más fascinante. Cómo estos cuentos de sangre, conquistas y bestias dictaban absolutamente la política, la guerra y el entretenimiento de los griegos. Al repasar la cronología del mundo griego, hay un hecho fundacional tremendo. Su verdadero año cero, la primera fecha registrada y aceptada, no conmemora el fin de una guerra épica ni el nacimiento de un emperador. Es el año 776 a.C. ¿Qué pasó ahí? Se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en honor a los dioses. Es decir, toda su historia real y tangible estaba anclada exclusivamente al cumplimiento de la leyenda y el mito. Y esta devoción ciega superaba cualquier lógica o estrategia militar, dejando a sus enemigos totalmente locos. Fijaos en esta cita de un soldado persa que no daba crédito. Durante la invasión del Imperio Persa, los griegos decidieron respetar a rajatabla la sagrada tregua olímpica. Esa fue la razón exacta por la que el rey Leónidas se quedó tirado con solo sus 300 espartanos para morir masacrados en las Termópilas. Literalmente, la defensa del país se arrodillaba ante las exigencias de Zeus. Increíble. Ahora bien, vamos a romper el espejismo moderno de que los Juegos Olímpicos antiguos eran puro deporte, nobleza y ascetismo. Para nada. Olimpia era básicamente un inmenso carnaval. Mientras hacían los ritos sagrados, el recinto estaba a reventar de charlatanes, comedores de fuego, adivinos que cobraban una pasta por leerte el futuro y muchísima intriga política. Había zonas exclusivas con cortesanas de altísimo lujo y aunque los atletas eran técnicamente amateurs, los ganadores se forraban con sobornos bajo cuerda de sus ciudades, lo divino y el puro vicio terrenal bailando juntos. Y si pasamos al teatro, la cosa no se queda atrás. El teatro clásico, ese que hoy nos enseñan con tantísima reverencia en las universidades, nació de ritos religiosos que rozaban lo pornográfico. Originalmente eran procesiones orgiásticas para el dios Dionisio, donde los actores iban disfrazados de machos cabríos. Antes de actuar, incluso sacrificaban un animal en pleno escenario. Representar las desgracias de los héroes mitológicos no era para buscar el aplauso del público, era un conjuro mágico. Una súplica desesperada para que los dioses se conformaran con la ficción y no enviaran tragedias a la vida real. Y esto nos encamina a la tesis central de todo este análisis. Para los griegos, el patriotismo estaba completamente fusionado con su religión. Morir por Grecia era morir por los dioses, sin separación alguna. Por eso, cuando siglos después la filosofía racional y el escepticismo empezaron a destruir la fe en estos mitos caóticos, la civilización se quedó sin su armadura moral. Al no saber ya por qué entidades celestiales luchar, sencillamente dejaron de hacerlo. Y esto, por supuesto, le dejó el camino libre a Roma, un imperio que aún creía fervientemente en sus propias leyendas, para conquistarlos. Así que nos queda una reflexión ineludible para terminar. Hemos visto cómo de las cenizas de un sacrificio de monstruos, tiranos celestiales y dioses imperfectos se levantó el primer imperio del pensamiento occidental. Queda clarísimo el inmenso poder que tienen las historias para moldear nuestro destino. Y sabiendo que una civilización solo aguanta mientras su gente crea ciegamente en la misma narrativa, cabe hacernos una pregunta hoy, mirando nuestra sociedad hiperconectada. ¿Cuáles son nuestras grandes ficciones? ¿Cuáles son esos mitos invisibles que actualmente sostienen y mantienen en pie nuestro mundo moderno? Desde luego, da mucho que pensar.